Esta es una producción de MMK Podcast. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Sánchez Scott y muchas gracias de verdad, desde el fondo de mi corazón, por acompañarme aquí en Búsqueda Interior. Si yo te pregunto ¿cómo estás?, lo común es que me contestes bien, gracias. Y yo ya sé que cuando yo llego a un lugar y pregunto hola, ¿cómo estás?, todos respondemos igual, bien, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué contestamos bien, gracias? Es que tenemos la necesidad de estar bien, aunque sea en apariencia. Aunque las cosas no estén del todo bien, siempre vamos a decir bien, gracias. Incluso somos tan raros que de repente decimos bien, gracias, aunque estoy enfermo, o bien, gracias, me estoy separando. La verdad es que si hacemos un recuento de lo que es importante para nosotros, yo te voy a pedir que veas ahorita en este momento los dedos de tus manos. Esos 10 dedos. Trata de asignarle a cada dedo un aspecto importante de tu vida. Los 10 aspectos más importantes en tu vida. ¿Cuáles son? Quizás sea la familia, tu salud, tus proyectos, tu trabajo, tu profesión, los planes que tienes. No sé, asígnale a cada uno de tus dedos una cosa importante. Y ahora, baja aquellos que están mal. Esos aspectos de tu vida que no están bien, ¿cuántos son? ¿Cuántos están bien? ¿Y cuántos se están cayendo a pedazos? Porque muchas veces tenemos cosas importantes en nuestra vida que literalmente se están cayendo a pedazos como si tuviéramos lepra. En Lucas capítulo 17 hay una historia extraordinaria de Jesús y unos leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es curioso porque dice que se pararon de lejos, salieron a su encuentro, pero se pararon de lejos. Bueno, normalmente cuando sales al encuentro de alguien te paras de cerca, pero aquí se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque estaba prohibido por la ley que un leproso se acercara a otras personas. Además, se nos deja saber otra cosa interesante, que entre estos grupos había tanto judíos como samaritanos. Eso es extraño porque los judíos y los samaritanos eran enemigos. Pero en la necesidad compartían la misma desgracia, la lepra. Ahí se les olvidó. A veces las desgracias tienen ese efecto. Borran las diferencias étnicas, las diferencias culturales, y nos damos cuenta que somos hombres y mujeres en necesidad. Y cuando él los vio, dice la Escritura, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Les pidió que fueran al templo cuando todavía eran leprosos. Ahí Jesús les está pidiendo caminar por fe, porque no podían, siendo leprosos, entrar a la iglesia. Si estaba prohibido acercarse a las personas, estaba todavía más prohibido ir a la sinagoga. Pero Jesús es justo lo que les dice: vayan al templo y preséntense con los sacerdotes. Les está pidiendo caminar en fe, donde la única condición para ser sanos era la obediencia. Y dice la Escritura: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjense, mientras iban. Recuerden que la palabra de Dios es la palabra de Dios para todos. Mientras nosotros vayamos, es ahí donde encontraremos limpieza. Mientras vamos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están?
¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta palabra que en castellano en la Biblia se traduce como tu fe te ha salvado, es la palabra griega sodeso, que significa sé completo, sé pleno. De hecho, la English Standard Version lo traduce justo así, behold, que Jesús le dijo a este leproso, sé completo. Y sé completo tiene un impacto y una dimensión distinta para alguien que tenía lepra, porque hay que entender cuál es la condición de un leproso. La lepra es una enfermedad progresiva, donde partes de tu cuerpo se van a empezar a caer literalmente a pedazos, los labios, la nariz, la piel se ennegrece, ataca los tejidos blandos, pierdes la vista, los dedos de la mano y los pies caen y quedan muñones, empieza a apestar la piel y por lo tanto eran separados, condenados a vivir con otros en su misma condición terrible. Tenían prohibido congregarse porque se relacionaba la lepra con el pecado. Y es que la lepra y el pecado comparten características. Ambas empiezan de a poco. Empiezan de a poquito. En un principio puedes maquillar el pecado, pero eventualmente será evidente. Cuando tu pecado te lleve a que las cosas importantes y valiosas de la vida empiecen a caer en pedazos. El corazón se ennegrece de rencor, de depresión. Pierdes la visión, quizá no la vista, pero sí la visión. Ya no ves salida. Ya no ves esperanza. Y te sientes condenado a vivir con otros en tu misma condición. Y es tan horrible esa condición que lo que haces es alejarte de la casa de Dios. Porque dices, ¿cómo puedo ir yo a la casa de Dios con esta lepra? Llámese adicción, violencia, confusión. Pero Jesús dice, ve a la casa de Dios, porque mientras vas, ahí sanarás. Mientras vas, ahí sanarás. Ese hombre samaritano regresó agradecido, sin nariz ni dedos, había perdido cosas importantes, pero aún así Jesús le dijo, sé completo. Quizá tú has perdido cosas bien importantes. Quizá perdiste a tu pareja, a tu familia, has dejado pasar oportunidades, pero aún así en Cristo puedes tener una vida plena. Uno de los predicadores más extraordinarios y uno de los testimonios de vida más increíbles que yo conozco es un hombre que literalmente no tiene dedos, no tiene manos, no tiene brazos, bueno, no tiene piernas. Es Nick Vujicic, un hombre con una vida plena. Se dedica a inspirar la vida de otros. Le ha dado la vuelta al mundo con sus conferencias. Un ferviente creyente, sin brazos, sin piernas, pero con un corazón lleno de fe y que entiende que la plenitud está en Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y habéis sido hechos completos en Él. Dice Colosenses capítulo 2. Hemos perdido cosas importantes, pero Cristo nos sostiene, nuestra fe nos sostiene. Podemos levantar nuestras manos y alabar a Dios agradecidos, porque Él nos levanta. Leemos en la Biblia en Proverbios capítulo 24, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. ¿Qué nos impulsa a seguir adelante? ¿Qué nos ha llevado a seguir avanzando en medio de la pérdida? Hay un refrán que dice que el hambre nos tira, pero el orgullo nos levanta, ¿no es cierto? El hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Bueno, en nuestro caso, como creyentes, no es el orgullo. Podemos decir, el hambre me tira, los problemas me tiran, la depresión me tira, pero Cristo me levanta. De modo que si alguno está en Cristo, leemos en 2 de Corintios capítulo 5, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos obras nuevas en Cristo. Somos una obra de Dios. Y Dios firma sus obras. A veces
de manera extraña. Voy a repetir eso. Y Dios firma sus obras, aunque muchos no lo puedan ver. Mira, en marzo del 2016, un médico jubilado francés se presentó en una casa de subastas con un boceto, un dibujo, el martirio de San Sebastián. Lo mostró y los expertos no podían creer lo que este hombre estaba llevando. Le dijeron, ¿sabes lo que tienes en tus manos? Y él dijo, no, es algo que perteneció a mi padre y perteneció a mi abuelo. Y le dijo, tienes una obra de Leonardo da Vinci. Esto me preguntó, ¿pero cómo no está firmada? Le dice, pero hombre, la firma de Leonardo está por todas partes. Las pinceladas zurdas, el estilo, el degradado, los pigmentos, el lienzo, el tema. Todo grita que esta es una obra de Leonardo da Vinci. Y bueno, este hombre se fue felizmente de ahí con $16 millones. Lo que te quiero decir es que de igual manera la firma de Dios está en todos lados, dando autoridad a su voluntad para quienes puedan reconocerla. Y la voluntad de Dios es que seas plena, que seas pleno, que te levantes y que recuperes y entiendas el valor que tienes. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. La firma de Dios está en la sangre del cordero que los israelitas marcaron en sus dinteles en Egipto. Esa firma nos señala la cruz. En la serpiente de bronce del Éxodo es la firma de Dios. La firma de Dios está en la roca que fue herida y golpeada y de la cual brotó fuente de agua viva, porque la firma de Dios está en su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19. ¿Qué te levanta? ¿Qué te sostiene? ¿Qué te empuja? Cristo. En una ocasión, durante un viaje en avión, me tocó como compañero de asiento un pastor. Así que bueno, pues nos identificamos y no recuerdo bien cómo salió precisamente en la conversación la historia de los 10 leprosos que te conté al principio de este podcast. Y bueno, hablamos de la lepra, del pecado, de las cosas importantes, de las cosas que se han caído a pedazos, de que en Jesús todavía podemos tener una vida plena. Y entonces este buen hombre me dice, yo soy pastor por vocación, pero soy bioquímico de profesión, soy bioquímico molecular. Y me dijo, ¿sabes lo que es la laminina? ¿Laminina? A mí la laminina me sonó como, pues algo como de una gatita, ¿no? La laminina. Y él me dijo, no, la laminina es un complejo proteico flexible formado por 3 largas cadenas polipeptídicas. Cada una de las cadenas polipeptídicas está constituida por más de 1500 aminoácidos y me dio toda una explicación técnica, pues que no entendía absolutamente nada. Pero el punto es que la lepra ataca justo cuando esta proteína se encuentra comprometida. En otras palabras, la laminina es lo que nos mantiene unidos a nivel celular. Sin ella, literalmente, nos caeríamos a pedazos. Esta proteína, la laminina, es la responsable de mantenernos unidos, de anclar las células. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué me está contando esto? Y me dijo, tienes que verla. Tienes que verla. Y lo mismo yo te aconsejo, tienes que verla. Así que bueno, en cuanto me bajé del avión y tuve oportunidad y volví a tener acceso a internet, me metí a ver la laminina. Y entendí por qué este bioquímico molecular creyente me decía que la tenía que ver. Porque la laminina tiene forma de cruz. Es una cruz. Puedes checarlo tú mismo. Puedes pensar que es casualidad, pero yo creo que es la firma de Dios en su creación. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y hemos sido hechos completos en Él. El salmista, un hombre que en muchas ocasiones la vida se le estaba cayendo a pedazos, se le derrumbaban proyectos, escribió: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahvé es tu guardador, Yahvé es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahvé te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y es por eso que nosotros, como hombres, como mujeres de fe, sí podemos responder: estoy bien, gracias. No porque todo esté bien, no porque mi vida sea perfecta, sino porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En esa historia de los leprosos solamente uno volvió para dar las gracias, y era el menos probable, un samaritano, pero volvió glorificando a gran voz. Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Yo quiero ser ese samaritano, con un corazón agradecido que glorifica a gran voz. Y sé que tú también. Soy Mauricio Sánchez Scott. Gracias por acompañarme. Escríbeme en mis redes sociales. Me encontrarás como Mauricio S. Scott. Y no olvides que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda Interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de MMK Podcast.